Hola Pablito, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿tú cómo estás? Bien, súper bien. Aquí ya terminando la semana casi y me hacía una pregunta. En el ámbito laboral, ¿habrá algo más terrible que te echen sin ni un peso? Que estés trabajando 5 o 7 años en una empresa y te llegue la carta donde te vais sin ni uno. Que te obligan a seguir trabajando y que no te paguen, creo que sería peor. Pero entiendo tu punto. Claro, no, ya lo otro sería esclavitud prácticamente, pero sí. Claro, claro. Se han dado casos. Pero sí, probablemente es de las experiencias más traumáticas que un trabajador puede enfrentar, que es el hecho de que después de haber estado prestando servicios en un lugar, con todo lo que eso significa, o sea, estamos hablando de un lugar de trabajo donde uno pasa 8 o 9 horas al día durante 5 días a la semana, o sea, hay gente que ve más a sus compañeros de trabajo y a sus jefes de lo que ve a su familia, y que de un momento a otro, sin preaviso, sin nada, lleguen, te corten y no te paguen ni uno, sí, es de las experiencias más duras que pueden. Efectivamente, entonces a raíz de esto, ¿qué te parece si el video de hoy lo tratamos acerca de el despido disciplinario? Vale decir, cuando te echan sin ni un peso, con causal. Exacto. Bueno, es lo que hemos hablado ya en otros episodios. Ahí les recomiendo a todos los que estén más interesados que puedan volver al canal y ver algunos de los otros capítulos que hemos hecho ya. Pero a modo de resumen, hemos planteado que una relación laboral puede terminar de varias formas. Cuando hay un contrato a plazo, llega el plazo. Cuando hay un contrato por obra, se termina la obra. Cuando hay un contrato indefinido, se despide por necesidad de la empresa, puede haber renuncia, puede haber mutuo acuerdo, incluso puede haber autodespido. Pero hay una forma de terminar el contrato de trabajo y que es propia, mejor dicho, es una que se le atribuye al empleador y es las causales disciplinarias de término de contrato. Es decir, y para darles un concepto, son aquellas causales que involucran que el trabajador incumplió de una forma tan grave el contrato de trabajo que ya es imposible seguir la relación laboral. Porque las relaciones laborales parten de un elemento que es súper importante, que es la confianza. O sea, el trabajador tiene que ser capaz de confiar en el empleador y el empleador en el trabajador. Hay algunas conductas que el Código del Trabajo establece que implican una gravedad tan grande que le permitan al empleador decir, ¿sabes qué? Disculpe, yo no puedo seguir confiando en ti. De hecho, este precisamente es el contracapítulo del anterior, ya que a la gente que nos esté viendo por primera vez, en el capítulo pasado, hablamos latamente acerca del autodespido. Cuando tú echabas a tu jefe, cuando tú tenías un jefe penca, y le decías, flaco, ¿sabes qué? No quiero trabajar más contigo porque tú, empleador, estás incumpliendo gravemente los deberes del contrato de trabajo. En este caso es todo lo contrario. Es el jefe propiamente tal el que echa al trabajador porque está incumpliendo gravemente el contrato de trabajo. Exacto. Claro, ese es el elemento acá, digamos, clave. La idea de decir que el trabajador incurrió en una conducta que es de tal gravedad que ya no se puede seguir con la relación. Que ya no se puede, no hay forma de recuperar esa confianza perdida. Hay un hay una manera que es súper entretenida, esto ya es para los más mateos, si algún leguleyo ahí mirando esto también le puede servir, que es el contenido ético y jurídico del contrato de trabajo. Y alude un poco precisamente a esta idea, al fenómeno de el valor que tiene la confianza y la ética dentro de la relación laboral, que es más alto del que uno debiera esperar en un contrato normal, pero lo es por estos mismos elementos. Exactamente. Ahora bien, para las personas que se estén preguntando y les esté entrando un poquito de miedo, no es llegar y que el empleador te despida con causal porque se le antojó. Tienen que concurrir ciertas conductas que están tipificadas en el artículo 160 del Código del Trabajo. Así es. Tenemos que pensar lo siguiente, cuando estamos hablando de un despido disciplinario, de estas sanciones tan duras que estamos hablando, esto es tremendamente grave porque no solamente pierdes tu trabajo, como decía Rick al principio, que ya es suficientemente traumático, sino que te vas sin ni uno y te vas inmediatamente, o sea, te pueden echar al tiro. Y te vas sin el Efectivamente. mes de aviso previo, te vas sin los años de servicio, lo único que te pagan son los días trabajados del mes y las vacaciones, que eso te lo pagan siempre, o sea cual sea el motivo del tener una relación laboral, hay que pagar los feriados pendientes y hay que pagar los días trabajados del mes. Exactamente. Ahora bien, antes de empezar a analizar algunas causales y extendernos un poco más allá en el tema, si un trabajador incurre en una conducta grave que amerite que se le aplique el despido del 160,
¿El empleador tiene que ejercerlo inmediatamente al día siguiente o lo puede dejar trabajando una semana y después echarlo por el 160? Mira, eso va a depender mucho de la causal invocada. Entonces, para seguir un orden esquemático, mejor sigamos el orden de establecer algunas cuáles son las causales que se conocen y después entramos en esa materia que es súper importante porque no puede haber una irracionalidad en el uso de esta facultad, precisamente porque es tremendamente grave. O sea, tú en el fondo le estás diciendo al trabajador, eres penca, eres tan penca que no podéis seguir trabajando acá. Me parece perfecto, así que las personas que estén interesadas en saber, en conocer esta respuesta, quédense hasta el final del video porque ahí la van a encontrar. Exacto. Ahora, Bueno, Pablito, sí, Rick, empecemos dime. con ejemplos de causas de despido disciplinario. Ya. Mire, lo importante ahí, ocurrió la camarita, perdón, disculpen el desorden hogareño, estoy en mi estudio, oficina de la casa. Bueno, lo primero es entender que, tal como decía Rick al principio, estas causales de despido no pueden ser por la mera voluntad del empleador, sino que están establecidas previamente en el Código del Trabajo. Esto tiene mucho sentido porque, nuevamente, estamos haciendo una acusación a un trabajador, le estamos diciendo algo que es grave y que tiene consecuencias importantes. Por lo tanto, eso no puede estar entregado simplemente a la tincada del empleador, sino que está tipificado en el código y, como Rick lo adelantaba, el artículo 160 del Código del Trabajo. Y ahí hay un catálogo de 7 numerales que establecen varias conductas que son constitutivas de un despido sin ni uno para la calle. Entonces, si uno las va mirando, se encuentra con algunas que uno podría decir, bueno, esto es un poco de sentido común. Por ejemplo, agredir a otro trabajador o agredir a mi empleador. O sea, si yo llego un día a la oficina y le veo un combo a la secretaria, me van a echar inmediatamente y el Código del Trabajo permite al empleador echarme. Si yo, por ejemplo, robo en la oficina, por ejemplo, trabajo, imagínense algunos, no sé si alguno de los oyentes, de repente alguien que trabaje eh, para alguna ISAPRE y se roba la base de datos del ISAPRE, después se la vende a algún estudio de abogados para que manden las cartas de adecuación, eso es robo. Mira qué interesante, ya ahí estamos hablando de robo informático, porque las personas al escuchar robo asimilan que se está robando a lo mejor un producto, la mercadería o quizás un poco de plata. Pero qué interesante que se entienda el concepto, que se expanda más allá, incluso al robo de información. Claro, ese es todo un tema porque ahí entramos a meternos ya en temas de propiedad intelectual, qué es lo que pertenece a la empresa, qué es información sensible, pero todo se subsume entre la misma idea, digamos. Pero claro, es un tema interesante porque cada trabajo tiene, digamos, su estudio distinto. Hay algunas otras causales que también están establecidas ahí, por ejemplo, estar en estado de intemperancia en el trabajo, llego curado. Uso el espacio del trabajo para traficar drogas. Y después hay unas que son, digamos, un poco más específicas, que son muy conocidas. Por ejemplo, y esta es probablemente la que yo, Rick, más he visto en el tiempo que yo trabajando en el 160, las inasistencias injustificadas. De catálogo esa. Esa es, pero esa es de la que todo el mundo se conoce. De catálogo. ¿Te parece si empezamos a explicar precisamente esa? Porque claro, el robo se entiende, te robaste algo, agresiones físicas se entienden, no meditan mayor análisis ni explicación. Pero Claro. muchas personas no saben exactamente cuánto pueden faltar al trabajo, cuánto no pueden faltar. ¿Te tinca si entramos un poquito más en esa causa? Sí, sí, por favor. Mira, la causal del artículo 160, numeral 3, que es la de ausencias injustificadas, ya no se me acordó si es el 3 o el 2, pero creo que es el 3. El Esta 13. causal se aplica para aquellos trabajadores que durante un mes calendario faltan 3 días de trabajo, 2 días consecutivos, o son 3, digamos, causales, que son, la primera, me pego la falla 3 veces en un mes calendario. O sea, faltó el lunes de una semana, el miércoles de la otra y el viernes de la otra. Ya, ahora, importante precisar, para que las personas vayan entendiendo. Mes calendario se refiere, por ejemplo, al mes de octubre. Desde el 1 de octubre al 31 de octubre. Si Claro. fallaste 3 veces dentro de ese mes, no sé, el 2, el 6 y el 20, fuera. Claro, exacto. Y ojo, pero eso no Oh. significa, cuando hablas de mes calendario, donde tú tomas, por ejemplo, de fecha a fecha, por ejemplo, de 15 de octubre al 15 de noviembre.
Exacto, buena apreciación, eso es así. Estamos hablando de un mes. Exactamente. La otra causal es ausentarse 2 días consecutivos. Por ejemplo, lunes y martes. Ya, Tienen que ser 2 días consecutivos. Ya, ahí también tienes que hacer una precisión y creo que esto se resuelve más en la doctrina y la jurisprudencia porque la ley no lo toca. ¿Qué pasa si yo descanso un miércoles? Falto martes, ¿Ya? miércoles y jueves. El miércoles lo descansaba, no tenía que ir. ¿Se entiende que Claro. hay 2 días consecutivos de todas formas o el día libre me interrumpe el plazo? No, no te interrumpe el plazo. Porque son No lo 2 días interrumpe. consecutivos. Claro, son 2 días consecutivos de trabajo. Ya, o sea, no, para el chileno que esté buscando la pillería, no Claro, puede tomarse el fin de semana diciendo, no, pues que no fueron consecutivos porque yo el miércoles descansaba. Entonces falté exacto. un martes, el miércoles descansaba, no se cuenta, y el jueves también falté. Ya, es No, y para consecutivo. los vivarachos, y también para los vivarachos que crean que pueden faltar el 31 y después el 1, pensando que no es el mismo mes calendario, no, en tribunales también hace rato dijeron, no se pongan vivos, pues, chiquillos, esta la idea no era esa. Claro, porque ahí entramos en una hipótesis diferente. Recordemos que son 3 días en un mes calendario, octubre, Exacto. noviembre, diciembre, y 2 días consecutivos. Da exactamente igual que sean en diferentes meses. 31 de octubre, 1 de noviembre. Exacto. Ese es un poco el espíritu de la idea. Y también, bueno, lo que hemos dicho siempre en este programa es el derecho del trabajo siempre atiende un poco a la realidad, más a lo práctico que a lo teórico. Entonces no se pongan vivarachos, chiquillos, faltar el 31, faltar el 1, te lo van a cobrar como 2 días consecutivos igual. Sí, porque en la práctica se ve harto eso. Harto, harto. Sí, se ve muchísimo, se ve mucho, de Abogado, hecho, no, como, yo falté el 31 y primero, pero no son 2 días consecutivos, pues la norma no claro, dice eso. Flaco, exacto. no hay nada Ahora, que hacer. hay otra causal, que Ujú. es la causal de faltar 2 lunes consecutivos. Ah, ya la habíamos adelantado en capítulos anteriores porque el chileno es flojo y borracho. Exacto, esa causal la verdad es que el único sentido que tiene es perdonarle al trabajador que un lunes no llegaste a la pega porque te quedaste corriendo un fin de semana entero. No tiene otra explicación, ¿sí? Es eso. Sí, Es, sí. es, es conocer la idiosincrasia del chileno, nada más. Claro, ya te puedes ir de farra una vez al mes, 2 ya es exceso. Claro, quédate durmiendo la mona un lunes. Está bien. No, pero para la gente que crea que nos estamos mofando de la situación, no es así. De verdad, se legisló esa norma atendiendo que antiguamente la gente faltaba mucho los días lunes por quedarse carreteando y no ser capaz de levantarse el día siguiente. Eso es Y eso real. es verdad. De Ese hecho, es el espíritu detrás de la norma. la historia del gañán chileno, este personaje del que sabe la historia y la sociología, tiene que ver con eso, la historia del borracho. O sea, el compadre que llega antes de ir a la pega, pasa a la taberna a tomarse la media caña o el cuarto de caña para no llegar temblando. O sea, es parte de nuestra historia. Y eso se reflejó en la legislación en un momento, y hasta el día de hoy nadie se ha molestado en sacarlo porque, no sé, Yo sé, es eso. recuerdo que cuando tuve esas clases hace mucho tiempo atrás en la universidad, el profesor lo contaba, pero indignado, de por qué aún no se actualizaba la norma, que eso era muy antiguo, y nos contaba más o menos la historia del por qué esa Ujú. causal en el fondo. Y a mí también, y me acuerdo que todos nos mirábamos en clase con la cara como de, igual lo entiendo. Ahora, Igual entiendo al trabajador. hay, Pero, hay otra causal que no tiene tanta relevancia práctica, o sea, igual sí, pero no es tanto como la de faltar 2 días seguidos, 3 veces en el mes, ujú. que es el abandono intempestivo del lugar de trabajo. ¿Recuerdas que eso lo conversamos también a razón de un caso que tuvimos hace poco de una persona que tuvo De- que dejar botar la del conserjería para ir conserje, a cuidar a su sí, hijo? sí, lo conversamos. Eh, Pasa menos, pero también pasa. Y en el fondo es, claro, dejar abandonada la obra, dejar abandonado el servicio de forma intempestiva, o sea, llegar y salir sin avisarle nada a nadie. Y ahora, es importante que estamos hablando acá, cuando hablamos de ausencia, de la salida intempestiva, tiene que ser sin causa justificada. Ah, eso quería yo. Eso quiere decir que yo puedo faltar al trabajo sin avisarle a mi jefe, porque la norma no me exige avisar. Ojo, lo que pasa es que yo tengo que tener una causa justificada por la cual falté. Ok, Entonces es súper importante cuando uno de repente tiene una situación o lo que sea, primero dar aviso.
dar aviso de cualquier modo, no hay que mandar una carta certificada ni notarial, nada. Un WhatsApp al supervisor, algo por el estilo, el jefe sabe que tuve una emergencia y no voy a poder ir. Eso ayuda. Pero incluso en el caso que eso no se pueda producir, si uno tiene justificación, entonces no es ausencia injustificada. Por ejemplo, que me tomen detenido en la noche. Que me tomen detenido en la noche, tenga que pasar al control de detención el otro día y no me puede comunicar porque me tomaron el celular, no puedo tener contacto con mi jefatura. En ese caso, mi ausencia no es injustificada. Efectivamente. Ahora bien, ese tema que tocas es bastante importante porque existe la creencia que solamente la falta justificada es aquella cuando te dan licencia médica, cuando estás enfermo. Pero eso no es así en la práctica. Ahora, No, claramente no no, es no así. Hay existe una situaciones de la lista vida real. taxativa. Exacto, no existe una lista taxativa donde nosotros podamos indicar esta causa es justificada, esta y estas otras no. No existe, o sea, va a quedar en el caso a caso, sujeto a la interpretación, pero también hay que aplicar un poquito de sentido común. Si no fuiste Claro, al trabajo porque te quedaste dormido por estar con caña, eso no es una causa justificada. claro. Pero por ejemplo, no sé, lo mismo, si tú no fuiste al trabajo porque era no sé, por la grabación de Kinder de tu hijo, se puede entender, pero podrías haber avisado porque no era algo urgente. Entonces, todo eso va generando un entramado que se tiene que ir resolviendo en el caso a caso. Lo importante es entender que la causa tiene que ser justificada, y esa justificación, como le decía Rick, no puede ser cualquier justificación, sino que yo tengo que tener una cuestión que sea razonablemente importante y que uno pueda decir en frío, oye, esto sí era un impedimento para el trabajo. Exactamente, porque a ver, no van a faltar los vivarachos, los pillitos que te dicen, no, pues la norma me dice causa injustificada y aquí yo estoy justificando por qué no fui. Claro, pero flaco, tu No, justificación. claro, esto No, pues, es como para decir, no da para tanto el chicle. exactamente. La ley laboral protege mucho al trabajador, pero tampoco tanto. Claro, exacto, no puede prestarse para, digamos, una estirada que ya deforme la causa. Al abuso, básicamente, Ahora, claro. bueno, esas son las que yo más he visto. Ahora, hay otras causales de despido por 160 que son más amplias, que el Código del Trabajo las recoge, que tienen que ver con algunos trabajos determinados. Hay algunas pegas para las cuales se establecen conductas que son particularmente graves y que te pueden evitar para un despido por el 160, que no están señaladas en el código, pero el Código del Trabajo da un espacio al empleador para que en algunos trabajos específicos en el contrato de trabajo se pongan, sabe que además de lo que dice el código, esto también es facultativo para mí, para poder poner término al contrato. Claro, eso tiene que estar expresamente regulado en el contrato de Claro, pero trabajo. por ejemplo, no sé, tú sabes que en la conducción de buses interurbanos, a los trabajadores, a los choferes se les prohíbe que en sus días de descanso ellos ejerzan como choferes para otras empresas, aunque sea un pitutito. Sí. Y Asimismo eso también es, el motivo de eso es que el día de descanso del trabajador de bus interurbano tiene que ser de descanso, necesariamente. O sea, él tiene que estar descansado para volver a la faena. Porque si estás trabajando por fuera, no estás descansando. exactamente, y entendiendo también la responsabilidad que eso conlleva en el fondo. Claro. O por ejemplo, en la minería, y este es un tema que ha sido ampliamente debatido a nivel de tribunales, el consumo de drogas recreativas, fuera en los días de descanso. Por No, ejemplo, también, el que por se ejemplo, fuma, está prohibidísimo. claro, el que se fuma un cañito, no, dentro de la mina nadie te va a discutir que está prohibido, pero el que se fuma el cañito cuando está con los amigos sus días de descanso, el que tiene 14 por 14, ese le hacen un control de drogas cuando vuelva y aunque no haya estado drogándose en la pega, lo echan igual. Porque se entiende que no pueden correr el riesgo bajo ninguna circunstancia de que una persona esté bajo efectos de algún tipo de droga en el trabajo. Entonces, y Exactamente, eso es porque una... el test te va a dar positivo, pero el test no te va a indicar cuándo fue el consumo. Exacto. Entonces la política que se sigue es la política de tolerancia cero. Y ha sido bien discutido porque en el fondo ahí uno empieza a pelear, bueno, cuál es la libertad del trabajador de hacer lo que uno quiere en su día de descanso, frente a lo que implica estáis trabajando en la minería. O sea, alguien se manda una cagada acá y No, y ya te ojo, podéis... no es solo el valor comercial, económico,
donde hay máquinas que cuestan millones de dólares, sino también es la magnitud de lo que podría pasar si se te revienta un explosivo, por ejemplo. ¿Qué pasa con las personas, con tus compañeros de claro, a eso quería trabajo? llegar. O sea, estás un poco lento, manejaste mal el camión y chuta, atropellaste a 5 pelados que estaban Claro. abajo porque no los viste. Entonces ahí se genera una discusión que es interesante con respecto a hasta qué punto tú puedes regular el comportamiento de un trabajador fuera del trabajo en consideración al riesgo que tiene el trabajo. Efectivamente, yo al menos, opinión personal, estoy completamente de acuerdo que se aplique esa normativa. O sea, cuando estás trabajando en un sector con tanta responsabilidad, con tanto riesgo, el margen de tolerancia tiene que ser cero. O sea, si Sí, yo no, también tiendo a pensar un poco eso. Medio regañadientes, pero tiendo a pensar un poco eso. Que también hay un margen de tolerancia ahí que no se puede aceptar. Estás trabajando con explosivos, estás trabajando con otros seres humanos, puedes dejar un condoro pero del porte de una catedral. Así que tendería a pensar que está bien. claro, al menos en ese tipo de trabajo. Claro, ahora va a aparecer todo el sindicato Codelco agarrando una garabata en los comentarios. No, chiquillos, si algún sindicalista de Los Codelco queremos, cabros, los vamos a no está defender igual. viendo, los queremos mucho y les podemos dar una atención a ustedes. ¿Ah? Claro, claro. Pónganos en el bonito porfa el término de negociación colectiva y todo bien. Exactamente. Ya, Pablito, creo que más o menos han quedado claras las causales. Ahora, ¿qué te parece si empezamos a explicar un poco el procedimiento del despido? ¿Qué pasa cuando el empleador sorprende a un trabajador en alguna de las causales del 160? Bueno, primero hay que distinguir exactamente en qué te pillaron. ¿Sí? ¿Vale? Porque evidentemente el empleador lo que tiene que hacer es identificar primero la causa. ¿Qué fue lo que pasó acá y si esto se encuadra en alguna causa? Ahora, hay algunas que son evidentes. Si llega a la oficina o el gerente de recursos humanos está trabajando, escucha un griterío, sale de la oficina y ve a un trabajador sangrando por la nariz, a otro atajando al compadre y le está gritando te voy a matar, se entiende que ahí no hay investigación que hacer. O sea, todo el mundo te vio, esto es absolutamente evidente y te pueden despedir inmediatamente. Pero si esto es algo más delicado, como por ejemplo que en el área de contabilidad se detectó que durante 2 años se ha robado tal y tal cantidad de dinero, no hay claridad, hay que hacer una investigación dentro de la empresa. O sea, no se puede presumir de plano que alguien robó, sino que hay que hacer una investigación dentro de la empresa. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que no te pueden despedir por sospecha, sino que tiene que haber un mínimo de claridad respecto a cuál es la conducta que se está sancionando. Y para tener esa claridad hay que hacer una investigación. O sea, básicamente hay que distinguir si te pillaron in situ o si es que hay alguna duda. Exacto. Por ejemplo, no sé, pues ahora con los temas de acoso sexual, ¿qué pasa cuando se hace una acusación? Bueno, hay que separar a los trabajadores, hay que procurar una investigación razonable. Cosa que no hay que hacer si en la fiesta de fin de año o algún imbécil no se le ocurrió nada, mejor darle un agarrón, por ejemplo, a una compañera frente a todo el mundo. O sea, de nuevo, te pillaron in situ. Claro, independiente. Mira, ese tema es bastante interesante porque lo vamos a extrapolar un poquito para graficar y que la audiencia también comprenda la gravedad de esta magnitud. No están en el recinto de trabajo, están en la fiesta empresa. La empresa se rajó con una bonita fiesta, barra abierta, centro de eventos, y el imbécil de turno agarró a la compañía de trabajo. ¿Sería válido como defensa que él diga no, pero es que yo no estaba en el lugar? O por un tema también de igualdad de perspectiva de género, la imbécil de turno le pegó un agarrón al compañero del trabajo. También se aplica para los dos lados. Ya, o lo que ok. haga a gusto el consumidor la mezcla que quieran hacer, pero lo importante es el hecho. Exactamente. O para ponernos un poco más igualitario, el imbécil de turno le agarró sus partes a Algo, el claro. compañero de trabajo. Exacto, ahí pónganle Como la combinación que quieran, no es la relevante. imaginación es amplia, exactamente. Claro. Ya, el trabajador correcto. o trabajadora o trabajadores podría decir, no, pues es que estaba en la fiesta. No, entonces no corresponde que me echen porque no estaba en mi lugar de trabajo. ¿No es acoso laboral? No podría decirlo ya. De hecho, la Corte hace poco confirmó exactamente esa postura de decir que, ok, no estás en el lugar físico de trabajo, pero estás en una actividad que es de la empresa, entonces la empresa tiene que proteger y cuidar a los trabajadores ahí y tener la política cero de acoso laboral. Incluso, Sí. y la Corte fue más allá, incluso ni siquiera en la fiesta de la empresa, en un after office. O
sea, somos 5 compañeros que decimos, oye, vamos a tomarnos un trago a la salida, no sé qué, y alguien acosó a alguien ahí, eso también es acoso laboral. Mira, ese punto es bastante interesante. Ahora, Es, obviamente, nadie debería acosar absolutamente a nadie en ningún lugar, o sea, eso dejémoslo claro, claro, sumamente claro. claro. Pero esto es Pe- importante porque, tal como lo dices tú, nadie debería andar acosando a nadie, si estamos claros con eso. Pero es súper valioso que ahora eso también tenga el manto de la protección que cae dentro del deber de cuidado del empleador o de la responsabilidad del empleador. No, exactamente, porque si nos está escuchando una persona, esto le puede servir bastante, tanto si está pensando en ser un imbécil o si está siendo víctima de acoso, que sepas que efectivamente si estás en una fiesta o ya sea en un ambiente laboral post trabajo, el ámbito Ujú. laboral también se aplica ahí. O sea, si vas al pub después del Exacto, trabajo y te acosa tu compañero o tu compañera, de todas formas puedes denunciar ese acoso y la ley te va a proteger. exacto. Vas a estar cuidado igual, bajo el manto de lo que significa tener la protección, digamos, de la legislación laboral. Ahora que ya hicimos estas valiosas aclaraciones, porque de verdad considero que es fundamental que las personas sepan esto, vamos a asumir que después de la investigación se llegó a la conclusión que sí, efectivamente, Pablo, te estabas robando la información del estudio, se la estabas pasando a la competencia. ¿Qué sigue? ¿Cuál es Bueno, el...? si ese es el escenario, una vez que haya claridad absoluta de los hechos, el empleador tiene que despedir inmediatamente al trabajador, al tiro. Y la Inmediatamente. forma de despedir es entregando una comunicación escrita en la cual se detallan exactamente los hechos del despido y la causal en la cual eso se enmarca. Esto es súper importante porque de repente hay cartas de despido por incumplimientos graves que en la realidad se ocurrieron, pero por ejemplo la carta no indicó los días que tú faltaste, no indicó la conducta de la que se está acusando, el despido es justificado, inmediatamente. Y no Mira, puedes después en un juicio, en la contestación de la demanda, decir, no, es que mire, lo que ocurrió realmente no, te cosí. ya, y esto también es súper importante, pero súper importante, y esto le sirve tanto a trabajadores como empleadores que estén escuchando o viendo este video. La carta tiene que ser sumamente detallada y específica. Vamos a poner un ejemplo. Un trabajador golpeó a su jefe por cualquier motivo. ¡Pum! La forró. Despedido inmediatamente, te pillaron in situ, pero la carta que se le envía es vaga, escueta, y se dice, a partir del día tanto, el trabajador ya no pertenece más a la empresa por incumplir gravemente su contrato de trabajo. ¿Eso qué nos dice? Nada. O sea, Exacto. nada. Y por Y mucha aunque después causal que tengas, pudiera... claro, y aunque después tengas un desfile de testigos del tribunal que van a decir que eso fue así, tengas el parte de policía diciendo que se contrataron lesiones, tengas ahí una causa abierta en fiscalía por lesiones, da lo mismo, el despido es justificado igual. Y te van a recargar harto. No, y te van a pegar duro. Claro, entonces por una negligencia, por falta de asesoramiento, podrías terminar pagando varios, pero varios millones de pesos dependiendo del escenario, la antigüedad laboral del trabajador y por supuesto también los ingresos que tenía, el sueldo. Exacto. Y también va para los trabajadores, ojo con sus cartas. Ojo, porque si uno siente que fue agraviado por el empleador, si uno siente que aquí no hubo justicia con respecto al despido de uno, pero uno cree, chuta, de repente me embarré, se siente mal en sí mismo y la carta está mal hecha, hay que demandar al tiro. Inmediatamente. Ahora, Porque ojo, lo otro que te es están echando sin ni importante es uno. que el despido, oye, la Sofofa debe estar tomando nota ahora con nosotros. Mira, lo otro que es importante es que el despido tiene que ser al tiro. O sea, una vez que existe la convicción, después de una investigación, después de un procedimiento de que la conducta efectivamente se ejecutó, hay que despedir inmediatamente. Porque si uno deja pasar el tiempo, pasan 2, 3, 4 meses, y ya existía claridad de lo que había pasado y no se tomó nada, opera una figura que se llama el perdón de la causa. Y Miren esto gente, ¿ven? Ya respondimos la parte de pregunta esta inicial siguiente del lógica. video antes del final, así que vamos cumpliendo bien con los plazos y los tiempos. Vamos, súper bien. Esta es la Excelente. lógica. Tal como dijimos al principio, las relaciones laborales se basan en la confianza. Ujú. Y cuando uno despide por el 160, le está diciendo al trabajador, sabes que yo ya no puedo confiar en ti, lo tuyo fue tan grave que ya no podemos seguir en esta relación laboral. Pero si yo estoy diciendo eso, estoy hablando de algo gravísimo. Entonces no puedo pretender hacer valer un despido de esta naturaleza 5 meses, 6, 7 meses después de que llegue a la conclusión que eso pasó. O sea, perdoné la causal.
Exactamente. Ahora, Entonces, en el mismo ejemplo que dio Rick ahora, yo voy y le veo un combo a mi jefe. vale. Están todos claros lo que pasó. Y después de 7 meses aparece una carta de despido acusándome de eso. Esa carta y ese despido también van a ser declarados improcedentes. ¿Por qué? Porque la causal ya fue perdonada. Ahora, Porque no hiciste nada cuando tuviste que haberlo hecho. ahora, importante, 7 meses parece un plazo muy largo, o sea, exagerado. Es de sentido común pensar que ya, si no me despiden en 7 meses, va a ser injustificado. ¿Existe un tiempo mínimo que el empleador tenga que ejercer sus acciones? Mira, yo lo he ¿Qué, visto qué en nos 2 dicen los meses. tribunales? 2 meses yo he visto, es que depende, depende mucho de la gravedad, depende mucho de esas cosas. Yo lo que he visto es que generalmente son 2 meses. Dos Dos meses meses ya donde pasó los la vida. tribunales te dicen, ya, ok, estoy de acuerdo, estamos Claro, hay dentro de algunos la jueces causal. que te dicen más, otros que te dicen menos, pero por poner un mínimo yo diría 2 meses ya puede ser suficiente. ¿Sabes qué? Una vez tuve un caso, y creo que te lo comenté, esto lo conversamos porque lo vi yo solo, de una trabajadora que prestaba servicios en Telefónica. Y eh, tiene que ser unos 2 años atrás, ponte unos dos, sí ya. En agosto del 2022 había empezado una investigación porque había dado notas de crédito a como 2 familias. Y ella me reconoció que sí, que lo había hecho, que todo el mundo lo hacía, y las notas de crédito eran chiquititas, no eran ninguna locura. Ujú. Y de hecho, de las 3 que la acusaban, había una que efectivamente había dado, las otras 2 habían sido un problema, no recuerdo bien cómo. Ella había avisado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a ella le hicieron un sumario, le hicieron una investigación dentro de la empresa. La investigación duró un mes, ella hizo sus descargos, y en septiembre le dijeron, mira, sabes que si en 5 días más no te responden, olvídate que esto ya pasó. Me dijo, bueno, ningún problema. Pasó todo septiembre, no le dijeron nada, septiembre, octubre, diciembre, enero, no pasó nada, ella siguió trabajando común y corriente, y a principios de febrero de ese año asaltaron la sucursal de Movistar un día trabajaba. Unos tipos encapuchados llegaron, encañonaron a medio mundo, a uno de sus compañeros le llegó un combo en la nariz, y los tipos robaron, se fueron, y la instrucción de la empresa fue, ya sabes que mejor no hagan nada, no hagan ningún escándalo, porque si no va a llegar la PDI, va a llegar la H, todo el tema. Y uno de los compañeros de trabajo, el que fue golpeado, dijo, sabes que yo no voy a aguantar esto, y era la H. El tipo fue a la H. El H denunció lo que había pasado, lo trataban al tiro como accidente del trabajo. Entonces mandaron gente de la H a la sucursal para que en la sucursal se tomara las declaraciones pertinentes, qué es lo que había pasado y sobre todo qué es lo que había hecho la empresa para proteger y asistir a los trabajadores. Y la que después fue mi clienta declaró, dijo qué es lo que había pasado, que la empresa les había dicho que se quedaran callados, que no hicieran nada. ¿Sabes qué? Ocurrió esa fiscalización de la H para el compañero y a los 2 días a mi cliente le tenían la carta de despido acusándola de lo que había pasado en agosto del año pasado. Con causal y todo, imagínate. Con causal y todo. Ahí nos agarramos los combos duros, pusimos una tutela por discriminación, por vulneración de indemnidad, fuimos bien pesados. Al final no nos tuvimos que... ellos llegaron a un acuerdo súper generoso con nosotros, que sabían que estaban, pero acogotadísimos. Ajá. Pero eso es importante, que hay que entender con el perdón de la causal. En el fondo, si pasa un plazo prudente y no han tomado ninguna providencia, ya pasó la vieja. Entonces, cuando se produce este tipo de causales hay que tomar medidas inmediatas y no pretender hacerlo 3, 4, 5, 6 meses después. Ni mucho menos aprovechando una situación coyuntural. No, por supuesto. O sea, de hecho, lo ideal es que una vez que esté el resultado de la investigación o que si te pillaron in situ haciendo algún tipo de acto indebido, grave por supuesto, es desvincular a ese trabajador inmediatamente, en el fondo. No esperar una semana, 2 semanas, un mes. Exacto. Entonces, eso es lo primero ya. Ahora, una vez que se genera el despido y está la comunicación ya escrita sin ningún problema, el paso siguiente ya es para el trabajador, que es la posibilidad de demandar. Y ahí es lo que hemos dicho hasta el cansancio con Rick, hay un plazo que es súper acotado, que es de 60 días hábiles. Es muy breve, muy breve. Claro, 60 días hábiles usted tiene que ir con un abogado inmediatamente para asesorarse y ver si tiene sentido o no demandar, pero tiene que hacerlo. Porque si no, pueden haberlo despedido de la peor forma posible, pero usted presentó la demanda el día 61, sonó. Claro, y las personas
tienden a pensar, ok, tengo 60 días hábiles, eso es mucho tiempo. Pero la verdad es que no. No, porque No, no es tanto. una demanda tampoco la sacamos de un día para otro. O sea, una demanda que esté bien hecha, bien redactada, una demanda seria, hay que reunir los antecedentes. No, muy difícilmente una persona va a llegar con un abogado un día antes del plazo a contarle el problema y al otro día ya la demanda está lista en el sistema. O sea, no funciona tan rápido. Claro, a ver, yo diría que es súper probable que llegue una persona el día 59, lo que no es probable es que uno la saque el día 60. No, o sea, de hecho sí, nos ha pasado que llegan personas el día 157, sí, eso sí, sí Y pasa. alegando. Claro, claro, no, me despidieron injustamente, uy, ay, qué terrible, ¿qué le pasó hace cuánto? 7 meses atrás, chucha. Claro, y uno les dice después se va alegando, esta legislación que ayuda a los poderosos y lo queda mirando una cara, ¿qué tiene que ver eso? Exactamente. O lo más audaces aún, no, voy a buscar un abogado de verdad que sí me quiera tomar el caso. ¿Te han dicho eso? Me lo han dicho un par de veces, ¿sabes que me da una pena? Porque yo digo, ¿sabes que va a aparecer una piraña que te va a cobrar por adelantado y no te va a presentar la demanda? Sí, o se la va a presentar y se la van a declarar extemporánea y ya cobró. Exacto, así que, ojo, se despiden, no dejes pasar los 60 días hábiles, por favor. Exactamente. Ahora, bien, si tú consideras que fuiste despedido injustificadamente, te están imputando algo que tú no hiciste, ¿qué procede ahí? ¿Le conviene al trabajador demandar? ¿No le conviene? ¿Por qué le conviene? Cuéntame. A ver, lo primero es entender que estamos hablando de la sanción más dura del Código del Trabajo, que es el despido sin ni un peso. Ujú. Ahora, sin ni un peso es relativo, tal como lo dijimos antes, las vacaciones pendientes, sea el motivo por el cual sea el motivo del despido, se pagan. Las remuneraciones del mes también se tienen que pagar, o sea, si me despidieron el día 20, me tienen que pagar hasta el día 20, sea cual sea el motivo del término de la relación. Y lo otro importante, el seguro de cesantía siempre se puede cobrar. Da lo mismo la causal de una relación, siempre se puede cobrar la cesantía. Eso es súper Ahora, importante aclarar. Muchas personas tienen esa sí, duda. Si de que renuncio, si ¿puedo puede o no cobrar el cobrar la seguro de cesantía, cesantía? claro, o si cobra, o algunas personas me han dicho, oiga, pero cobrar la cesantía implica que no puedo demandar porque estoy aceptando el despido. No es así. La cesantía se cobra porque uno está sin pega, punto. Se acabó. No interesa el motivo en el fondo. Exacto. Ahora, lo primero es entender por qué a uno lo despidieron y en base a eso saber si vale o no vale la pena demandar. A priori, siempre es bueno. Cuando uno lo despiden por el artículo 160 siempre es bueno. Porque, ya, este es otra, aquí hay un mito que tienen muchos trabajadores que tienen un asidero, pero es mito. Algunas personas creen que quiere un registro público de por qué te echan del trabajo. Hay mucha gente que me ha llegado diciendo, oye, pero la inspección quiere un registro de por qué me echaron y cualquier persona puede ver eso. No hay nada por el estilo. Ya, esto no son antecedentes penales. Ujú. Así que todo el mundo quede tranquilo con eso. Ahora, es súper habitual que uno va a buscar pega y lo primero que te preguntan es, oye, ¿y por qué dejaste el otro trabajo? Por referencia. Claro. O que te dicen, ¿sabes qué? Tráeme el finiquito, la carta de despido para saber que te echaron, para saber que te tengo que pagar las cotizaciones, algo por el estilo. Entonces, hay un daño en la reputación. No es lo mismo decir me echaron por necesidad de la empresa, me echaron por mutuo acuerdo, a decir, ¿sabes que me echaron porque me pillaron robando en la pega? Entonces, desde ese punto de vista, y desde una primera entrada, siempre vale la pena acudir a un tribunal y tratar de dar vuelta a la situación de alguna forma. Ya sea incluso en que uno sepa que es una batalla media perdida, pero yo lo recomiendo igual por último para negociar un cambio en la causa. Ahora, lo primero, tal como decíamos, es asesorarte con un abogado y ver si vale la pena o no presentar una demanda. En principio yo diría que sí, pero siempre está el caso a caso. Lógico. Ahora, una demanda por esta causal, como el empleador es quien tomó la decisión de despedirte por tal y tal motivo, es el empleador el que tiene que probar eso en juicio. ¿Bien? Exactamente. Tal como lo decía teatralmente un profesor argentino, esta no es la prueba diabólica. Eso es decir, yo no tengo que probar algo que yo no hice. Eres tú Exacto. el que tiene que probar lo que yo hice. Entonces, si vas a un juicio de esta naturaleza, es tu empleador el que tiene que ser capaz de acreditar al pie de la letra que fue lo que yo supuestamente hice. Mira, quiero que, para que a la gente no le quede ninguna duda de esto, que hagamos una pequeña dinámica. Te voy a dar unos datos y tú me vas a contar
¿Qué gana el trabajador con demandar desde quedar en ni un peso hasta interponer una demanda? ¿Te parece? Dale. Dale. Trabajador profesional, sueldo, 3 millones de pesos. Lleva 10 años en la empresa. Hubo un cambio de jefatura, no congenian por ningún motivo y al jefe nuevo no se le ocurre nada mejor que imputarle algo que no hizo. Dice, no, este bueno es muy caro, no lo puedo echar por necesidades de la empresa, lo voy a echar por robo. Estás Flaquito, citando el ven, caso que tuvimos hace poco, ¿cierto? algo así. Flaquito, Que no se te ven arranque el nombre, porfa. no. Flaquito, ven para acá. Estáis despedido, te pillamos robando ayer. Chao. Te vais sin ni un peso. En esa dinámica, en ese ejemplo, si el trabajador dice, oh no, me despidieron y no hace absolutamente nada, se va a ir sin ni un peso. Claro. Vacaciones, días trabajados, listo. Exacto. No, lo despidieron el primero después de las vacaciones. Nada, sin ni un peso. No, está todo mal. Todo mal. ¿Cuál es la diferencia si el trabajador dice, no, esto no corresponde? Si el trabajador escucha nuestro programa y dice, a mí no me la van a hacer. El Rick y el Pablo me enseñaron que esto no era así. Juegue. ¿Qué podemos demandar? ¿Cuánto sería el monto? Ahí se puede diferencia de demandar. 6.000 pesos? Ahí se puede demandar el total de los años de servicio del trabajador. O sea, Ujú. ganaba 3 millones, trabajó 10 años, 30 millones al tiro. Esa es la base. Partimos de ahí. Se puede demandar el mes de aviso previo. Ya estamos en 33. 33. Y además de eso, el trabajador puede pedir un recargo sobre sus años de servicio. Porque, de nuevo, hay que recordar que cuando uno lo despiden por este tipo de causales, a uno le están haciendo un daño tremendo. Entonces, hay un castigo para el empleador que malutiliza estas causales. Y ese recargo parte del 50% en algunas, puede llegar al 80% en otros. En el caso que tú dijiste, en el robo es un 80%. 80, Y sí. puede llegar incluso hasta el 150% cuando una persona es acusada de actos de acoso sexual y después se demuestra que eso no fue así. O sea, en este caso, podríamos hablar de una demanda que sobrepasa los 45 millones de pesos. Exactamente. Yo no voy a dar la cifra exacta porque básicamente no sé calcular como buen abogado que se Yo respeta. Pero estamos hablando de más de 45 palos si es que no llegamos a los 50 con el 80%. Porque si teníamos 30 millones, no voy a hacer el cálculo, pero es harta plata. Es harta Es plata, harta o sea, la plata. diferencia entre cero y eso es harto. Y de nuevo, en estos casos es el empleador el que tiene que acreditar el cobro de, o sea, la totalidad de las causales de despido. Ahora, Exacto. si uno pensara de repente, oye, sabes que no tengo suficiente prueba para hacer esto, de repente pasa, hay gente que de repente no tiene cómo probar que... Y eso no quiere decir que no haya habido una falta del empleador, pero de repente la falta de prueba liquida algunos juicios, eso es verdad. En esos casos yo recomiendo igual demandar, porque para el empleador el riesgo es muy grande. Entonces siempre está la posibilidad de que alguien diga, sabes que mejor negociemos. Y ok, puede que no te lleve los 50, pero te puede llevar 20 Sí, absolutamente. Mira, me y acabo te de dar cambian la cuenta que causal. me quedé sin batería en el micrófono, así que si la gente escuchó algún audio medio maligno, nos disculpamos, problemas técnicos, lo que pasa por hacer estas cuestiones en vivo. Bueno, estamos en vivo, pero no importa. Claro, estamos en vivo, esto 100% en vivo este programa. No, Claro, está en no, directo, pero- en directo. No, claro, porque el directo del mundo del internet es cuando tú prendes stream y transmites y empiezas a grabar. Entonces este programa de todas formas pasa por un proceso de postproducción, edición, entonces no es tan en vivo. Esa es la diferencia. Pero bueno, detalles más, detalles menos. Aprendí algo. Hoy día aprendí algo. Exactamente, exactamente. Pero no, lo importante es que las personas sepan y entiendan que tienen derechos como trabajadores y tienen que ejercerlos en el fondo. O sea, aquí Claro. tenemos el ejemplo, pero clarísimo, que sucede cuando te vas sin ni un peso por una cuestión que no hiciste. Actitud derrotista, no voy a hacer nada, no me quiero complicar, voy a encontrar otro trabajo, 0 pesos. O la actitud que realmente corresponde. Esto no es así. A mí me están imputando algo que no hice, me están cagando la vida básicamente, y yo voy a demandar y te fuiste como 50 palos. Entonces, Claro. es así No, de y como te importante. decía, mira, a veces también pasa que los trabajadores tienen, por ejemplo, ya, esto pasa mucho en la ausencia injustificada, que de repente tú viste una emergencia y no la puedes probar. Por A veces motivo, o se te cayeron los testigos, cosas por el estilo, o de repente
hay casos en los cuales a ti se te acusa con el trabajo, tú sabes que no lo hiciste, pero los únicos que te pueden ayudar son tus compañeros y ninguno de tus compañeros quiere perder la pega. Entonces nadie te va a ayudar. Pasa Pasa, mucho eso. Pasa mucho pasa N. que los testigos no, por lo general no van. O sea, cuando tienen un vínculo laboral vigente, no se la juegan. Si, no, No, y claro, yo entiendo, si nadie quiere perder la pega, o sea, amigo, compañero, yo lo apoyo, pero chuta, ¿me va a alimentar usted la familia el próximo mes? Complicado. exacto, Pero en complejo. esos casos yo igual recomiendo a los trabajadores igual arriesgarse, porque al final del día igual le permite a uno decir, ¿sabes qué? Por último me defendí. Totalmente. Y Algo, lo intenté. también existe la posibilidad de poder llegar a salidas acordadas, porque para los empleadores también esto implica muchos riesgos. Entonces, es por eso que la mayoría de las causas laborales terminan por acuerdo, más que por sentencia. Y eso también facilita mucho Porque, los tiempos de porque tramitación. los riesgos son muy altos de repente. Claro, el empleador que es mejor puede estar dispuesto a pagar 15, pero no 45. Claro. Ahora, Entonces, yo lo obviamente, recomiendo igual demandar. ujú, ahora, obviamente los acuerdos, si uno acepta o no, va a depender del caso a caso, de la prueba que tengas y también de la cuantía. Porque si estamos Y peleando del tiempo. 50 y nos ofrecen 10, chuta, no me tinca tanto. Pero si estamos peleando 50 y nos ofrecen 42, ya me tinca un poco más. No, entonces va a depender de muchas Ya. cosas y va a depender también de la urgencia que tenga el trabajador. De repente uno siente que puede tener toda la razón del mundo para poder llegar a una buena causa, pero aprieta el bolsillo. Entonces, si a uno Lógico, le de hecho dicen, sabes que el hay juicio un lo podemos ganar, pero la plata la vamos a ver en 3 años más, yo tengo complicado, que, sí, 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 sí. yo tengo que pagar la colegiatura de los cabros, lo que haya que hacer. Pero en todos estos escenarios, y volviendo al punto, siempre es importante igual intentar y asesorarse. Mira, hay un dicho que a mí no me gusta en lo personal para nada, pero que es totalmente cierto y a la vez cruel. Y que estoy completamente seguro que tú lo has escuchado una infinidad de veces. El empleador en estos casos juega con el hambre del trabajador. Sí, sí. Claro, porque ahí empieza el juego Y de gallitos de decir, bueno, ¿a quién le urge más la plata aquí y ahora? ¿Al trabajador o al empleado? Ahora, eso se va un poco a no, la claro. cresta cuando hay cotizaciones impagas, como ya lo hemos conversado, porque ahí el tiempo los mata a los dos. Ah, no. Pero en No, estos casos, absolutamente. sí, Sí, de ahí tenemos se juega un poco, nulidad al despido y se hace no. un poco se hace un poco el juego del hambre, de no, si este tipo ahora está pidiendo 10, pero espérate que se empiece a trazar con las cuentas, que tenga que repactar la cuota del auto, y de repente la Claro, plata, espérate 3 meses más cuando uno encuentre trabajo. Si los empleadores también lo saben. Sí, eso es una realidad sí, sí, que pasa bastante y es un juego bien maldito, pero existe. sí, absolutamente. Ahora, antes de ir finalizando, creo que ya lo abordamos a lo largo del capítulo, pero para que la gente también lo tenga claro como modo de conclusión. ¿Qué pasa si no te entregan carta de despido? Simplemente te dicen, Pablo, esto es gravísimo, te vas. Y hasta ahí llegó y te despiden de esa forma. A ver, lo primero que hay que hacer ahí es que el trabajador inmediatamente pasa eso y le tiene que mandar un mensaje al empleador por WhatsApp, un correo electrónico, lo que sea, que quede escrito, diciéndole, jefe, ya que me echó hoy día, ¿cuándo me va a mandar la carta? ¿Cuándo me va a pagar mi finiquito? Porque si no, Perfecto. se produce una cuestión tremenda que pasa muchísimo, y es que te dicen que estás despedido, uno se va para la casa, y después esta cosa no sé si justificar el día que te dijeron que estáis despedido, y no tienes cómo probarlo. Entonces, lo primero, Despido verbal. verdad. Despido verbal. Sí, Ah, sí, y me acabo de acordar hablando de despido verbal, y me imagino que también se le había olvidado entre tanta cosa que tenemos que hacer, que debemos una cápsula tipo tutorial para explicar qué hacer ante estos casos. tienes toda la razón. Ya, Sí, les prometemos a los chiquillos que antes de Navidad está el tutorial. sí, chucha, antes de No, año no, nuevo. antes yo no, Antes, antes yo no. sí, antes de año nuevo está el Ya, tutorial arriba de qué hacer cuando regalo despiden verbalmente. 2024-2025. Les prometemos que va a estar el Exactamente. tutorial. Va a estar porque es importante, porque eso tiene mucha relevancia práctica y sucede harto, 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 harto. Sí, pasa muchísimo. Entonces, bueno, volvamos a lo nuestro. Para Ujú. el empleador, si no me entregan la carta, haya hecho lo que haya hecho, el despido es indebido, Injustificado, se acabó. injustificado, se acabó la historia. Independiente que el empleador tenga toda la razón del mundo, se va a transformar en un despido justificado. Exacto, al tiro. Y de pagar cero, vas a tener que pagar todo.
y Exacto, va con a ser un recargo. despido, pero es que en 3 tiempos va a ser así. Exacto, o sea, de despedir a un trabajador quizás conflictivo, que se portó mal, a Claro, tener que pagar absolutamente todo y con recargo. así es. Ya, ahora, también lo conversamos, pero es bueno aclararlo. Independiente de la causal, aunque sea la más fea del mundo, el trabajador de todas formas puede demandar. Siempre. Siempre se Da puede lo demandar. mismo. Ya, Hay que perfecto. recordar que a mí me acusen de algo no quiere decir que necesariamente lo haya hecho. Así que me pueden poner lo que esté en la carta, yo siempre tengo el derecho de demandar y exigir que eso se pruebe en un juicio. Sobre todo cuando son causales que involucran un reproche moral a lo que yo estoy haciendo. Perfectamente. Y también aprovechamos de recordar que un despido disciplinario, un despido con causal, afecta directamente los años de servicio que tengas. Así es. A diferencia de un despido por necesidades de la empresa, que te tienen que necesariamente reconocer todos los años que tú trabajaste. Claro, te En los un van a despido pagar con, igual. en un despido con causal no te los van a pagar. Vas a perder a lo Exacto. mejor 5, 8, 10 años de tu vida y para afuera con las vacaciones proporcionales y si es que te quedó algún saldo pendiente del mes que trabajaste. Y se acabó. Así es. Ahora, ya para ir finalizando, Pablito, ¿te gustaría dar algún mensaje a modo de conclusión, hacer un pequeño síntesis de lo que conversamos? No, solamente lo que ya habíamos hablado, Rick, que en el fondo es, nuevamente, animar a la gente a asesorarse. Porque en estos casos, sobre todo, que son tan graves y son tan traumáticos, o sea, hay gente, en verdad es súper traumático que te digan "Es que estáis despedido por PEC y no te vamos a pagar ni uno". Entonces, no hay que quedarse callado con esas cosas, no hay que sentir vergüenza de ir a una consulta a un abogado a explicar el problema, si nosotros escuchamos estas cuestiones todos los días. Entonces, Exacto. a modo de mensajes finales, lo de siempre, asesorarse, no quedarse simplemente con lo que uno te termina en la guata, digamos, después de estas experiencias, y buscar un consejo legal. Y adicional a eso, yo agregaría que el asesoramiento lo hagan a tiempo. Volvemos a repetir, vamos a ser majadero, pero sean diligentes con sus propias causas. No dejen pasar el tiempo. 60 días hábiles es muy poco tiempo, es un plazo muy, muy acotado. Y si se te pasó el plazo, fuiste bueno, no hay nada que hacer. No hay un Exacto. perdonazo acá. No, no lo hay. No lo hay. O sea, olvídense que el tribunal va a decir, ah, mira, se le pasó el plazo, pero por un día nomás, que entre igual la demanda. No, no, no. Aquí no funciona ese rango de tolerancia. O sea, No, uno cero. O presentó la sea, demanda a las 001 del día 61 y fuiste buena. oye, eso es súper interesante para que la gente también lo entienda. Cuando tú tienes un plazo que te vence, por ejemplo, hoy 19 que estamos grabando, tienes que presentar la demanda hasta las 23:59. Si la Exacto. presentaste a esa hora con 58 segundos y te entró el sistema, perfecto, dentro de plazo. Si O sea, se que con te lo que cayó el dijiste internet y la presentaste a las 0:02 segundos, chao. o sea, es que me dolió la guata de cuántos recursos y cuestiones no subí en algún momento a las 23:57. Como que me dio temblores, me acordé, tuve recuerdos de Vietnam. No, igual, sobre todo al principio cuando pagábamos la novatada. Ay, compañero, no me lo recuerdo. Sí, no, 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 pero yo al menos ya hemos aprendido a trabajar de tal forma que los recursos escritos plazos se ingresan con a lo menos 2 días de anticipación por Sí, cualquier pero cosa. costó aprenderlo. Sí, 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 sí. Cuesta aprender, pero y sobre todo cuando nuestra oficina judicial virtual, que todos los colegas tenemos una relación de amor-odio con ella, no, no te quiere Sí. funcionar. No, yo alcancé a trabajar en los tiempos donde no existía la OG, donde había que ir ¿Mm? corriendo al tribunal con... Con el expediente en la mano, con la Ay, no, carpetita. no, 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 no me digan nada, guru, guru. Ya, Pablito, ¿te parece si Ya, dejamos Rick, hasta acá el capítulo y vamos súper comprometiéndonos bien. para ver cómo grabamos el tutorial de qué hacer cuando hay un despido verbal? Que ese video yo creo que va a ser cortito, no, no creo que nos tome más de 7, 10 minutos, No, pero pero va a se los ser un vamos a tener antes de fin de video, año, se los prometemos. sí, pero va a ser un video bastante interesante en el fondo. Así que, Pablito, hasta acá, a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, muchas gracias por llegar a esta instancia. El capítulo va a estar más o menos largón, casi una hora, pero, pero bueno. Pero bueno, es una hora de puro aprendizaje y de puros datos útiles en realidad. Sí, sí, Pa- disfrútenlo. sí, para que ustedes, hace, no sé, 20 años atrás, quizás 15, quizás 10, para poder saber todo esto, había que pagar una millonada de plata.
entre asesorías, consultas, y ahora lo pueden tener de forma totalmente gratuita. Así que aprovechen la información, compartan, si tienen alguna duda, déjenle en la cajita de comentarios y vamos a estar respondiendo a la brevedad posible. Exacto. Chao, Rick. Adiós a Chao, todos. Pablito, que estés bien, cuídate, chao, chao.